¿Usted sabía eso? Neuronas. Bueno, para los que no saben qué son neuronas, déjeme le explico. Nuestro cerebro tiene unas células ahí que se llaman neuronas. Esas neuronas son las encargadas de todo lo que conforma el sistema de pensamiento del cerebro. Miedos, temores, recuerdos, anhelos, todo eso es a través de las neuronas. De hecho, aquellos que sufren golpes o daños o en la cabeza, uno de los motivos por los cuales son afectados es porque ese golpe mata a un considerable número de neuronas. Así que si usted es como yo, que medio le carbura la cabeza y todavía eso se cae y se da un buen trancazo, pues ya quedó peor. Así que todo eso, esas neuronas son las que nos hacen pensar. Ahí también trabajan las emociones y los sentimientos. Y a partir del año, para principios de 1990, los cardiólogos hacen un descubrimiento muy interesante. Descubren que existe una red de neuronas en el corazón y que esa red de neuronas no solamente está ahí, sino que tiene una conectividad y una charla completa con el cerebro. Así que de eso de pensar con el corazón es una realidad. Cuando nosotros somos lastimados por cualquier forma, por cualquier persona, la herida afecta nuestra mente y nuestras emociones. Y a veces nosotros queremos salir de esas situaciones difíciles, pero nos es difícil, porque aquí las neuronas de nuestra cabeza ya lo trabajaron, ya lo digirieron, pero las neuronas del corazón no. Y tienen un constante charla con el cerebro. Así que el cerebro dice, ya estamos bien. Y el corazón dice, ¿cuál estamos bien? Todavía no. Así que vamos a hacer sufrir aquí. Entonces es demasiado interesante porque esto me lleva, o es como preámbulo para lo que quiero hablarle. El día de hoy vamos a hablar acerca de principios. Pero quiero que mantenga esto de las neuronas en el corazón muy presente, porque esto está relacionado con las neuronas del corazón. La escritura dice, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Amén. Y mire, con este descubrimiento de hace no mucho, estamos hablando de los 90s, es interesante ver cómo desde el principio el salmista y los hombres de Dios sabían que hay algo en el corazón. Y cuando dice, he guardado mis mandamientos en el corazón para no pecar, tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti, está hablando de esa red de neuronas. Porque nuestra mente, nuestra mente consciente recibe y saca información. Nuestra mente consciente decide si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, no solamente se debe de quedar en nuestra mente, sino tiene que bajar al corazón. Muchas veces, por eso no terminamos de procesar lo que hemos aprendido en la congregación, lo que recibimos en la predicación, porque aquí decidimos que está bien. Aquí nos damos cuenta que es un mensaje correcto y que es algo beneficioso para nuestra alma, pero no baja al corazón. Y como esa red neuronal del corazón no es afectada, entonces la palabra no queda sembrada bien. Así que nuestra oración es, Dios, que esta palabra no solamente se quede en nuestro intelecto, en nuestro saber, sino que baje a nuestro corazón. Y si baja a nuestro corazón, entonces se puede volver vida. Toda la instrucción, toda la enseñanza, toda la palabra que logra bajar al corazón, logra volverse vida. Si no, no es. Ahora, no solamente pasa con la palabra de Dios, pasa con lo que aprendemos día a día. Vivimos a través de experiencias, vivimos a través de tradiciones familiares. Tenemos valores como familia. Acabo de hablar con una persona, tuvieron un accidente, un familiar, y dijo, mire, gracias a Dios que somos bastantes. Pero la otra persona que se accidentó, junto con nuestro familiar, solamente es él y su papá y su mamá. Pero en nuestro familiar, pues somos primos, tíos, sobrinos, y si hay algo que dar, y si hay algo que hacer, todos ponemos. Y es llamativo porque esa familia no es una opción. Esa familia, cuando sucede algo, no tiene que ir, no tengo
No tiene que ir la persona que se accidentó a decirle a los tíos, oye, la estamos pasando mal, ¿crees que nos podrías apoyar? Cuando le pasa algo malo a uno de ellos, saben que todos tienen que abrir la cartera, abrir el corazón y dar. Si usted está en una familia así, qué bueno, gloria a Dios. Esos son valores y valores grandes. Pero hay otras familias que te pasa lo que te pasa, esa es tu bronca. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Si te falta o no te falta, si tienes o no tienes, si te accidentaste o no. Primos, sobrinos y parientes, pues nomás te ven de lejos. Y si es que te atreves a ir a decirle, oiga, fíjese que nos podría apoyar. Primero te tienes que aguantar la de te lo dije, siempre es lo mismo, pero no cuidas a esos muchachos, esas muchachas. No tengo. Qué caray. Ya nos regañaron y ni siquiera se mocharon. Valores. Las familias se mueven con valores. Amén. Pero la palabra de Dios tiene una característica superior, porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Esos valores son buenos, pero ¿qué de aquellos donde el papá es adicto, el abuelo era adicto, el nieto es adicto? ¿De dónde sale todo eso? Bueno, en parte, no en su totalidad, pero en parte, sale de aquí. Porque esos valores llegaron aquí, hicieron nido acá y los pusieron por obra. Hablando de esto, ¿alguna vez se ha puesto a pensar qué nos hace diferentes a nosotros como creyentes de las demás personas? ¿Se ha puesto a pensar dónde comienza la vida eterna y cómo se vive? ¿Cómo deberían de ser los cristianos? Si a usted le pidiera a alguien que en su vida ha escuchado de Dios, de Jesús, ¿cómo es un cristiano? ¿Cómo lo describiría? Vamos a dar 3 aspectos así muy rápido, ¿sale? Aleatoriamente y por ¿cómo se llama? Elección bendita. A ver, ¿cómo es un cristiano? Estrella, una característica. ¿Cómo es un cristiano? Una persona que nunca ha escuchado de Dios, no sabe qué son los cristianos, y usted le tiene que explicar cómo es un cristiano. Una característica, algo de los cristianos. No sabe. ¿Es cristiano o no? Ah, muy bien. Que no deberíamos de ser igual a todos. Ah, muy bien. Muy bien, Estrella. Katy, una característica que usted es cristiano. Es cuando dice usted es cristiano. Que confían en Dios. No es cualquier cosa. Muy bien. Marisol, usted nos puede compartir su opinión. ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo se supone que debería de ser? Ni nada que ver. Muy bien, entonces. Ah, amén. Algo interesante, bueno, todos las 3 dijeron cosas muy ciertas, pero algo muy interesante que dijo Marisol es testimonio. Se supone que deberíamos de ser como Cristo y se supone que nosotros no nos deberíamos de publicar a nosotros mismos. Se supone que la gente debería de decir, tiene algo diferente. Amén. Mira, acompáñame a 1 de Juan, capítulo 2, verso 3 y 6. Del 3 al 6, perdón. Dice así. ¿Lo tiene? Cuando lo encuentre me dice amén. 1 de Juan
capítulo 2, verso 3 y 6. Esa es la versión NBI. Vamos a leer la 1960. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Ayer vi una imagen en Facebook que me causó mucha risa. Dice: mira, ¿te molesta que la gente se disfrace de bruja el 31? Pero tú te disfrazas de cristiano todos los días del año y no tienes problema con eso. Oh, ya dije también lo mismo. Oh, ya van a empezar. Dice la Escritura: en esto sabemos que le conocemos. En esto sabemos que somos parte de él, en que guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce debe de andar como él anduvo. Amén. Entonces, ¿cómo son los cristianos? ¿O cómo deberían de ser? Algo que dijo Marisol: tenemos que dar testimonio. Tenemos que vivir como Jesús vivió. Tenemos que movernos como Jesús se movió. Tenemos que pensar como Él pensaba. La Biblia, de hecho, nos alienta a tener la mente de Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Yo no te tengo que decirlo. La palabra pone este parámetro: guarda sus mandamientos, entonces eres creyente. Si dices que le amas, deberías de andar como él anduvo. Ese es el parámetro. Y mira, Jesús durante toda su vida en la tierra estableció parámetro, nos mostró su carácter, no su temperamento, aunque lo podemos realizar, pero nos mostró su carácter. Todos tenemos diferente temperamento, pero todos podemos ir y tenemos que crecer hacia el mismo carácter, el carácter que Jesucristo nos enseñó. Amén. Ahora, ¿cómo es el carácter de Jesús? Jesús se movía en base a principios. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, una y otra vez le preguntaban: ¿y tú qué onda? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué? Pero él contestaba lo mismo una y otra vez. Juan 5:19 dice así. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Amén. Así que, papás, todas esas cosas que les caen bien gordas de sus hijos. Hay un dicho que dice que la manzana no rueda muy lejos del árbol. Todas esas cosas que les caen gordas de sus hijos, ¿de dónde creen que lo sacaron? ¿Del vecino? El hijo no hace otra cosa que no sea lo que ve hacer al Padre. Eso es lo que dijo Jesús de sí mismo: lo que yo hago, no lo hago por mi cuenta. Yo no puedo hacer nada, sino lo que vi hacer al Padre, eso es lo que hace el Hijo. Amén. Y hijos, eso que ven en sus padres y aborrecen, un día podrían terminar igual. Porque el hijo tiende a hacer lo que el padre hace. Y no me refiero a sus faltas de carácter, me refiero a cosas como esas. Es que mi papá es terco, es bien terco. Creo que no te has visto en un espejo. Es que mi mamá es bien manchada. No te has visto en un espejo. Eres tan igual. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Hoy en día no se habla mucho de principios. Se habla de conocimientos y de valores. Nuestra sociedad está más ocupada en inculcar valores que principios. ¿Por qué? Porque creen que así van a hacer un cambio drástico, y los cambios no se hacen cambiando valores, porque los valores son subjetivos. Los valores no son definidos. Hoy nuestra sociedad está hablando de valores. Mira, ya estamos hasta acá de que nos quieran inculcar el valor de la aceptación y el valor del respeto y del valor de... Porque nos lo quieren inculcar según su visión. Adidas, Nike, Doritos, la Coca, y cuéntale, todo mundo ha sacado sus ediciones del arcoíris. Doritos arcoíris. Los tenis Nike, color de arcoíris.
y nos quieren inculcar sus valores. Así que los valores no van a hacer diferencia. Lo que hace diferencia es los principios. Ya se los había comentado aquí alguna vez. Los valores son locales, son generacionales, son familiares y no tienen absolutos. No tienen absolutos. Por eso una mujer que está ejerciendo la prostitución, que vio a su mamá hacerlo y a su abuela hacerlo, es un valor. No son absolutos. No son buenos, no son malos. Los valores simplemente son locales. Pero los principios son verdades. Los principios son importantes. Los principios hablan de algo que es superior y absoluto. Un principio es superior y absoluto. Es decir, tú no puedes hacer nada en contra de eso. Eso es un principio. Pero un valor, pues es diferente el tuyo que el mío. Amén. Vamos a Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. ¿Lo tienes? Dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Esa palabra virtud se puede traducir como principios. Escoge tú varones de entre el pueblo de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Amén? ¿Cuándo sucede esto? Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y Moisés tiene un relajo ahí en su casa. Porque es 1 millón de personas yéndole a tocar la puerta cada ratito a decirle: oye, ¿puedes aconsejarme? ¿Puedes decirme qué onda? ¿Puedes ayudarme? Y Moisés ya está así. Y lo ve su suegro y le dice: pues, ¿qué sufres, Moisés? ¿Qué sufres? Y le da este consejo. Y Moisés empieza a hacer esto. Escoge de entre el pueblo hombres que tengan principios y temerosos de Dios. Principios y temerosos de Dios. Hombres que tengan carácter. Mira, estamos hablando de los hombres que van a empezar a perfilar cómo va a ser esta nueva nación. Tú tienes una nueva familia, una nueva nación. Los solteros y los casados también. Sus familias tienen que moverse en base a principios. Ese es un gran problema en los matrimonios. Porque venimos y en lugar de seguir un absoluto, queremos seguir valores. Es que en mi casa así se estila. Y la mamá: es que en la mía no es así. Es que en la mía todos se dan besos y abrazos. Es que en la mía no se dan ni los buenos días. Y son valores diferentes y los quieren educar así. Pero tienen que educar bajo principios. Y Dios está preparando a su pueblo en base a principios. Amén. Así que escoge hombres no guapos. Esos no son requisitos. Ya si es una ventaja, pues qué bueno. Pero el requisito no es que sea guapo. El requisito no es que le caiga bien a todos. El requisito no es que sea la onda. Mira, yo tengo en mi vida tengo 3 amigos que son la onda. Es lo más, me encanta pasar el tiempo con ellos. Lo disfruto mucho, me río mucho. Me río mucho con ellos y soy muy, muy feliz cuando estoy con ellos. Pero no tienen carácter. No tienen un carácter definido por Dios. Persona que conocen, les cae bien. Y en 2 minutos son sus amigos. Esta clase de personas son las que nosotros colocamos como nuestros líderes. Pero la Biblia dice que escojamos hombres de principios. De principios. No que sean graciosos, ni divertidos, ni entendidos. No estoy hablando mal de mis amigos. Los amo mucho, los quiero mucho y tienen un potencial tremendo de Dios. Pero algunos de ellos han elegido vivir así, en lugar de por principios. Voy a hablarte de principios del reino. Son principios del reino que si tú logras, primero, agarrarlos aquí y segundo, bajarlos al corazón, entonces se volverán vida. Si tú logras sacar los valores y entonces empezar a trabajar por principios, tu vida va a ser revolucionada. Pero como el Señor Jesús dijo,
No vine a traer paz, sino espada. Y cuando tú empiezas a transformar y a cambiar tus valores por principios, los primeros que van a poner el grito en el cielo va a ser tu familia, tu esposo, tu esposa, tus padres. Ahora, ya andas con tus tonterías. Ahora, ¿para qué quieres esas cosas? Nomás te lava el cerebro el pastor. Vamos a hablar de estos 7 principios. Espero que me dé tiempo y si no lo continuamos la semana que viene. Perdón, no la pasada. Juan 8:32. ¿Lo tienes? Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué nos hace libres? La verdad nos hace libres. ¿Y sabes algo que les encanta a las familias mexicanas? Les encanta tener secretos. A las familias mexicanas nos encanta tener secretos. Guardamos y ocultamos todo. Y a todo le damos calidad de buena onda. Oye, ¿por qué no invitan al tío Pedro? El tío Pedro, pues ya ves que el tío Pedro no lo podemos dejar solo mucho tiempo con los jóvenes porque a ver, es como ser el tío Pedro que llega y hijita, ¿cómo has crecido? Pero eso no se habla, eso no se toca, esos son secretos. Entre esposos, entre hijos son cosas que no se hablan porque las familias mexicanas así somos, todo guardamos en secreto, pero la Biblia dice que la verdad nos hará libres. No significa llegar a la casa y decir, el pastor dijo que te dijera tus verdades, porque la verdad me hace libre y eres así. Espérate, porque si es de allí para acá, si es de aquí para allá, también es de allá para acá. Se tiene que hacer con sabiduría, pero un principio en el reino es la verdad. ¿Sabes qué es lo contrario a la verdad? No es la mentira. Lo contrario a la verdad es la tolerancia. Lo contrario a la verdad es tolerancia. Porque la verdad es esencialmente intolerante. La verdad es esencialmente intolerante. Supongamos que este muro blanco es la verdad. ¿Sale? Si yo pongo un punto negro aquí, ¿va a resaltar? Va a resaltar. La verdad es intolerante. La verdad no se anda con medias tintas. Mira, yo he aprendido todo esto. Mi esposa es maravillosa en esta área. A veces llego yo y digo así como que, ay, sufro. No. A mí no me vengas con que sufres. Allá mareate a quien quieras. Yo te conozco. Hace rato no estabas jiji, jajaja, y ahorita, ay, por favor, atiéndeme. ¿Y sabes qué? Para mí es un bien, porque me ha ayudado mucho a crecer y a deshacerme de valores que yo tenía. Valores como, ¿sabes? Llegaba a veces en mi familia, mamá, ya no quiero ir a trabajar, porque ese patrón es bien malvado. Y mi mamá era, ay, mijo, pues si te hacen daño, no vayas, rey. Gracias, mami. Qué bueno que ustedes no tienen hijos así. Y qué bueno que no son hijos así. Pero la verdad nos hace libres. Es que, ¿te fijas cómo me hicieron daño? Mira, otra cosa que tenemos las familias mexicanas, eso bien metido. Pobreamos para todo. Para todo pobreamos. Te dio el sol, ay, pobrecito. Te cansaste, ay. Sufres, ay, que no le dé aire al niño, a la niña. Gloria a Dios por mi esposa que me está ayudando a liberarme. Ya no soy tan así, no crean, nada más es un comentario. Pero lo contrario a verdad es intolerancia. Perdón, es tolerancia. La verdad es esencialmente intolerante. Vamos a Romanos 1 y vamos a leer del 21 al 25. Romanos 1, 21 al 25. ¿Lo tienes? Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos. O sea, te presentaron la verdad. Te presentaron la verdad. Y en lugar de tomar la verdad y empezar a vivir la verdad, empezaste a envanecerte en tus pensamientos. Entonces la Escritura dice que tengas cuidado con el alcohol. La Escritura dice que no es de los príncipes ni es de los reyes embriagarse con alcohol, porque embriagándose pueden perder el sentido y pueden ofender a los hombres que son a la imagen de Dios, o pueden ofender a Dios mismo. No es de príncipes ni reyes. Esa es la verdad. Pero ¿cómo se envanece en nuestro corazón y cómo cambiamos la verdad por la mentira de los hombres? Si Jesús tomó vino, nosotros podemos tomar. Si transformó el agua en vino, pues nosotros también podemos. Y nos envanecemos. Y dice la Escritura, entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Y fíjate que se va a cosas bien fuertes, porque habla de homosexualidad y lesbianismo. Dice, mira, fueron tan corruptos que terminaron haciendo esto y metiéndose mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Sabes por qué? Porque Dios quitó la protección que tenía sobre ellos y dijo, ¿quieren decidir qué es verdad y qué no es verdad? Denle. Perdón. Y hoy tenemos iglesias donde hay dos pastores, el pastor y su esposo. Tenemos iglesias donde hay dos pastoras, la pastora y su esposa, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Así que la verdad es intolerante. Y es un principio con el que deberíamos de regirnos. No ser intolerantes con los demás, sino ser intolerantes con el pecado y con la mentira que Satanás nos quiere vender. No es real. Eres pobre, eres feo, no tienes recursos, no eres capaz, no eres suficiente. Y nosotros deberíamos de ser intolerantes con eso. Porque la verdad de Dios es superior a la mentira del diablo. Amén. Así que ese es uno de los primeros principios que quiero que aprendas el día de hoy. La verdad es esencialmente intolerante, y no se trata de ser intolerante con los demás. Se trata de ser intolerante con el pecado y con la mentira. Amén. Vamos ahora a Juan 1:14. ¿Lo tienes? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El segundo principio que esta mañana Dios puso en mi corazón para hablarte es la gracia. Hay un principio que tenemos que aprender que es gracia. Gracia es regalo no merecido, un favor no merecido. Amén. Mira, la Biblia nos narra un suceso que enfrentó Jesús. Dice que llevaron hasta él un montón de hombres y tal vez mujeres. Llevan a una mujer y se la presentan a Jesús. La traían a jalones, empujones. Las señoras les daban su deschongada y en cuanto se la soltaban tantito, la pateaban, la escupían y se la presentan a Jesús. Y le dicen, Señor, te traemos a esta mujer porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio.
O sea, no fue que nos andan diciendo que no, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley dice que el adulterio se castiga con muerte a pedradas. Así que, Señor, aquí te la traemos. Y la mayoría conoce esa porción. Jesús está agachado escribiendo en tierra y les dice, ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y las esposas que estaban ahí listas para desgreñarla, las novias que estaban ahí listas de esta desgraciada, y los hombres que estaban con sus piedrotas ya, se van retirando uno tras otro, uno tras otro. Cuando Jesús vuelve a levantar la mirada, la mujer está sola. ¿Y los que te acusaban? ¿Dónde están? Se fueron, Señor. Ah, pues yo no tengo nada contra ti. Te perdono. Vete, no peques más. Eso es gracia. Eso es gracia. Y lo contrario a esta gracia es la maldición y la suficiencia. ¿Qué podría hacer esa mujer para ganarse el perdón? Nada. No eran chismes. La agarraron en el acto. Lo curioso es que solamente llevaron a la mujer. Digo, porque si la agarraron en el acto mismo del adulterio, ¿dónde está el Señor? Nada más llevaron a la mujer. La gracia nos habla del favor de Dios. Pero lo contrario a la gracia es la maldición y la suficiencia. Es creer que tú lo mereces. Es creer que tú lo mereces porque has sufrido, porque has batallado, porque te lastimaron, porque la vida es injusta y te trató mal. Eso es suficiencia. Por eso te mereces las cosas. Mira, a los hombres nos gusta poner las cargas más fuertes sobre los demás. No nos gusta llevarlas. A ese por rata, a aquel por pecador, a esa otra por chismosa y argüendera. ¿Y no está haciendo usted lo mismo viniendo aquí a traerme el informe? Ay, sí, pero es diferente. Vamos a Juan 8:10. ¿Lo tienes? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes que el mensaje sí hubo bendición para la mujer, pero la enseñanza fue para todos los que iban con piedras? La enseñanza fue para todos los que iban con piedras. Porque entonces pudieron verse a sí mismos y entender la gracia de Dios. Cuando tú no entiendes la gracia de Dios y cuando ese principio de gracia no logra bajar a tu corazón, entonces acarreas maldición sobre tu vida. Porque juicio sin misericordia es para aquel que hace juicio sin misericordia. Y cuando nosotros aprendemos a vivir con gracia, entonces somos capaces de dar gracia a los demás. Cuando empecé en el ministerio yo era muy bueno para juzgar. Conocía la escritura y era bueno para decir este sí y este no. Pero después de vivir todos estos años y vivir este camino en el Señor, he caído, he batallado, me he desesperado y he encontrado la gracia de Dios. Y veo a otros que hacen lo mismo, que caen, que batallan, que sufren. Y mi corazón está listo para dar gracia porque yo recibí gracia. Así que cuando leo este texto, yo me cuento entre los que traían las piedras. Yo estaba entre los que tenían las piedras. Yo estaba entre los que decían juicio, está mal, es malo, sin misericordia, denle, falló. Y escucho esas palabras, dale, si no tienes pecado, dale. Y agarra una piedra grandota porque no se vaya a levantar, de un solo pedradón. Y me doy cuenta que la pedrada era para mí. Este es un principio que necesitas aprender, que necesitas llevarlo a tu corazón y poder dar gracia a los demás. Amén. Primera de Juan 4:9. ¿Lo tienes? Vamos a leer del 9 al 11. Dice así:
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos o a los otros. Amén, los unos a los otros. Este es otro valor, el amor. Pero el amor real, no el amor como lo entiende el mundo. Y ahorita vas a ver eso el 14 de febrero. ¿Cómo entiende el mundo el amor? No estamos en contra del 14 de febrero, pero a veces saca lo peor de las personas. Saca lo peor de las personas eso. Y nos volvemos tan hipócritas celebrando el amor cuando no lo vivimos. El amor como principio exige, no pide, exige que extendamos la mano a los demás, sin importar su condición, sin importar si nos resulta fácil o no, sin importar si nos cae bien o no. El amor no nos pide, exige sacrificio. El amor real exige sacrificio. El amor real exige que extiendas tu mano. Lo contrario al amor es egoísmo. Y el egoísmo reclama derechos. El egoísmo reclama derechos. El amor exige reconciliación. El egoísmo exige venganza. El amor, reconciliación. Dijeron algo importante ahorita. Hay quien dice ser cristiano y de cristiano no tiene nada. ¿Cómo puedo yo describir a alguien que es cristiano? Mira, yo no sé si este es cristiano, loco, no sé. Pero lo que sí sé es que ama. Lo que sí sé es que la otra vez le hice una carota y el día que necesité estuvo ahí conmigo. Lo que sí sé es que no le pagué lo que le debía. Y todavía vino a decirme, ¿estás bien? ¿Necesitas algo más? ¿Te alcanzó con lo que tienes? Solo sé que yo lastimé a su familiar y no vino a vengarse. Me extendió la mano y me llamó su amigo. Así que no sé quién es este. Pero pues si dicen que así son los cristianos, yo creo que sí es. El amor exige reconciliación. El egoísmo exige venganza. Hemos oído hablar una y otra vez de amor. Y se ha quedado aquí. En muchos cristianos se ha quedado aquí. Dios es amor, todo el mundo lo sabe. Hasta hay un cantito de eso. Dios es amor, la Biblia lo dice. Pero el verdadero amor tiene que bajar a las neuronas del cerebro. Amén. Vamos a Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. ¿Lo tienes? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir. Es otro principio que debería de regir la vida del cristiano. Deberíamos de ser serviciales. Amén. Jesús nos puso muestra a lavarle los pies a los discípulos. Jesús nos puso muestra, mira, qué tan importante es el servicio, que Jesús tuvo esta discusión con Pedro. No, Señor, por favor, ¿cómo me vas a lavar los pies? O le entras o te vas. El que tiene parte conmigo entiende que esto se trata de servir. Y Dios no nos pide nada en lo que no haya probado a Jesús primero. Así que no solamente si vas a ser mi discípulo, tienes que servir, me tienes que permitir servirte. Y lava los pies de Pedro. Servicio es otro valor. ¿Sabes cuál es? Perdón, otro principio. ¿Sabes cuál es lo contrario al servicio? Reconocimiento. Eso es peor. No es tanto, mira, es malo de por sí ya no servir. Es malo no servir en el reino de Dios. Eso es malo.
Pero ¿sabes qué es lo peor y qué es lo contrario a este principio? El reconocimiento. Hay gente que sirve por reconocimiento. Tienen que hacerse siervos de todos los demás, sin esperar reconocimiento a cambio, sin esperar trabajo a cambio. ¿Sabes cuál es el mayor problema de cuando en una familia, en una institución o en una congregación se le da reconocimiento a alguien? ¿Sabes cuál es el mayor problema? El mayor problema es todos aquellos a los que no se les dio reconocimiento. ¿Por qué? Porque en su corazón no se alegran. Y digo, pase aquí Juanita, que cómo sirve y cómo la queremos. Y debería ser en el corazón de todos, Juanita, todos queremos ser como ella. Pero en el corazón de muchos es, vámonos, vámonos. Seguramente Juanita es la única que sirve. Yo aquí estoy pintado. Pues ¿qué no se supone que el servicio es así? ¿Que no deberíamos de esperar nada a cambio? ¿Que no deberíamos de querer reconocimiento? Así que si tú vives con principios, y el principio no solamente es servir, sino servir sin esperar nada a cambio. Y esto pasa en las iglesias, pasa en las familias, pasa en las fábricas, pasa en las instituciones. Cuando alguien es reconocido, los demás le tiran. Y eso es tan mexicano también. Si alguien es reconocido, hay que bajarlo. Que no se sienta más que los demás. Todos estamos igual. Acompáñame a Mateo 25, verso 23. Mateo 25, verso 23. ¿Lo tienes? Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Por último, uno de los ejemplos dentro de la escritura que nos habla sobre esto del reconocimiento son Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Cuando la mamá va con Jesús y le dice que mis hijos te sirvan, por favor, y concédeles que estén uno a tu lado izquierdo y al otro el otro a tu lado derecho y otro a tu izquierda. Y ahí está la mamá exigiendo reconocimiento para sus querubines. Digo, los señores no eran niños, pero su santa madrecita, cada vez haber sido mexicana, dijo, ¿y mis necos qué? Ahí quiero que los tenga al frente, que se vea que hay influencia. En otra porción, hablando con ellos, de hecho en la misma porción hablando con ellos, les dice, ¿ustedes pueden beber el mismo vaso que yo beberé? Digo, para que tengan ese reconocimiento. Y los dos dicen, claro, Jesús, lo que nos pidas haremos. Ay, qué bueno, porque van a morir martirizados. Ese es el vaso que yo voy a beber. Y así es como se sirve, y así es como se gana el reconocimiento en el reino de los cielos. Así que vengan, vengan. El que quiera servir y tener reconocimiento, venga. Que esto se trata de sufrir, que esto se trata de batallar, que esto se trata de cansarse. El mundo quiere que busques reconocimiento, pero lo que Jesús nos enseñó en el Calvario es que no hay reconocimiento más el de Dios. Y ahí será grande, maravilloso. Amén. Vamos a Filipenses del 2, capítulo 2, del verso 3 al 8. Pablo lo puntualiza en esta porción, lo que acabamos de hablar. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8. Nada, dice así, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hagan nada por vanagloria, no hagan nada por pelea.
Todo hay que hacerlo de corazón como para Dios. Amén. Vamos a 1 de Juan 12. Vamos a leer 15 y 16. Primera de Juan 2, verso 15 y 16. ¿Lo tienes? Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Amén. El último versículo lo leí de la nueva traducción viviente. Se los voy a repetir. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Amén. Ok. Otro principio con el que debemos de trabajar para hacerlo una realidad de nuestra vida es el dominio propio. El dominio propio. Eso debe de existir en el creyente. ¿Y sabes cuál es lo contrario al dominio propio? La carnalidad. Los deseos del mundo, la vanagloria. A todos nos encanta. Todos disfrutamos el placer. El placer físico, el deseo, el orgullo, el reconocimiento de nuestros logros. A todos nos encanta eso. Y cuando nos lo dan, está bien. Lo malo es que tú lo busques, que tú lo anheles. El deseo de los ojos. Recuerdo hace tiempo mi esposa era, ¿qué era? Mi esposa era coordinadora de ventas en Avon. Y yo la acompañaba a sus conferencias y a sus eventos de mujeres. Siempre andaba de chismosa ahí. Y recuerdo que en una ocasión la supervisora de aquí de la región agarra los catálogos y le dice: ten, estos son los que le encantan a los señores. Y yo dije: ¿cómo que le encantan a los señores? Y me volteé a ver la señora, ese día estábamos ahí. Me dice: sí, porque este es el catálogo de lencería de Avon. Este es el que más les gusta a los señores. Este es para las señoras, donde venden lo de la tablita, el cuchillito, los imanes. Y es el de los señores. Yo dije: no te pases. Los deseos del mundo, los deseos de los ojos. Nos encanta el placer. Es un deseo insaciable en nosotros. Pero la Escritura nos dice que nosotros deberemos de tener dominio propio. Aquel hombre, aquella mujer que dice: no, ¿sabe? Yo no. No, a todos nos pasa en diferentes niveles, tal vez. A lo mejor unos están tan acostumbrados a hacerlo que ya pasan las muchachas y es así, las escanean. Para otros es conflictivo, pero todos en mayor o en menor medida lo pasamos. Pero Dios dice: ustedes deben de ejercer el dominio propio. Es un principio. Los hijos del reino no dejan que los ojos se les vayan. Los hijos del reino no le dan placer primero a su mente, a sus ojos y a su boca, antes que al Señor. Es un principio que debería de existir. Así que el mismísimo Satanás toma control cuando nosotros dejamos nuestros ojos vagar, nuestros deseos vagar, nuestro pensamiento vagar. Jesús dice: deben de tener dominio propio. Pero ¿sabes cuál es un gran mito del dominio propio? ¿Quién ha escuchado, primero que nada, quién ha escuchado del dominio propio? Amén. El Señor nos lo da, el dominio propio, ¿verdad? ¿Cuántos han orado que Dios les dé dominio propio? ¿Saben que eso es un mito bien tremendo entre los creyentes?
La oración por el dominio propio. Señor, por favor, dame dominio propio. Porque ya no estamos haciendo dieta, ya no quiero comer ese último pastelillo que cierra el agua. Ese es un gran mito. El dominio propio es una decisión. ¿Sabes por qué es una decisión el dominio propio? Cuando oras, Dios, dame dominio propio, es porque estás ante una situación así. Quieres comerte el pastel, pero sabes que no debes. Quieres comerte las enchiladas, pero sabes que ya son las 9 de la noche y te van a dar unas agrurotas o te va la gastritis a todo lo que da. Y tú oras diciendo, Señor, dame dominio propio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues no comértela. Señor, dame un dominio propio porque ya es la tercera vez que da vuelta esa muchacha y cómo me hace ojitos. ¿Por qué oras? Si la Biblia dice que Dios ya te lo dio. Lo que tienes que hacer es ejercerlo. Para mí fue un conflicto durante muchos años. Yo oraba y oraba, Dios, dame dominio propio, dame dominio propio. Ya sabes cuáles son tus broncas, no le hagas el cuento. Nada más párese. Y para los hombres me encanta, siempre me ha gustado mucho como lo dice el Señor ahí. Bájese los pantalones como hombre. Pórtese varonilmente. A las mujeres les dice, ustedes son las que deben de tener dominio y control sobre su hogar. Ustedes son las administradoras sobre la vida, sobre la esposa y sobre los hijos. Que le hagamos al cuento es otra cosa, pero ustedes terminan administrando toda la situación. Entonces, párense, fájense los pantalones y decidan no hacerlo. Ahora, cuando vienen los deseos de la carne, usa el dominio propio, porque Dios te dio esa revelación de saber que eso no es bueno para ti. Ya sea una mala cena, una comida que no debemos de tomar, algo que no debemos de robar, cosas que no debemos de decir. Cállate. Cállate. Pues es que si ya saben cómo soy, ¿para qué me buscan? Si ya saben que soy la boca más rápida del... Cállate, lo sabes. Entonces, usa dominio propio. Amén. Ok. Vamos a ir con la última. Con esta vamos a terminar. Acompáñame ahora a Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4. ¿Lo tienes? Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4. Dice así, nada hagáis, ya lo habíamos leído, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Ok, el último principio del que te voy a hablar es la humildad. La humildad es una decisión y no algo que sea característico o parte de nosotros. La humildad es el último principio. Vamos a Proverbios 16:5. ¿Lo tienes? Proverbios 16:5. ¿Lo tienes? Dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La humildad es el último principio del que te quiero hablar el día de hoy. Dios nos pide y quiere que esto quede en nuestro corazón, que seamos humildes. ¿Sabes que también la humildad es una decisión y no una característica de las personas? La humildad es una decisión, no una característica. A ver, de aquí, levántenme la mano los que piensan que son humildes. Nadie cayó, miren qué bien. Cuando tú dices yo soy humilde, ya valió, no eres. La humildad es una decisión, no una característica. Por último, vamos a leer Filipenses 4, 8, 9 y con esto ya terminamos.
dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Le vuelvo a repetir, todo esto se puede quedar como información en su cabeza o puede bajar al corazón. Si baja al corazón y el corazón lo procesa y empieza a cambiar los valores por principios, su vida va a ser transformada. Entonces usted no tendrá que decir soy cristiano o soy cristiana. No tendrá que pegar un pescadito en su carro para que sepan que es cristiano. La gente lo verá y en su actuar dirán, él es diferente. Así deberían de ser los creyentes. Principios, y los principios de Dios dan vida. Amén. Inclina su rostro, vamos a orar para concluir. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que todos estos principios, Dios, puedan hacerse una realidad de nosotros. Ayúdanos, Señor, a trabajar en eso. Ayúdanos a trabajar y que la verdad, la gracia, el amor, el servicio, el dominio propio, la humildad, que todo, Señor, se haga que todo se haga vida, Señor, se vuelva vida en nuestros corazones, que todo lo podamos poner por obra, Señor. Nos encomendamos a tus preciosas manos, Señor, y te pedimos que nos des luz, que nos des claridad, que tomemos decisiones, porque a través de esas decisiones el Espíritu obrará, Dios, y el Espíritu nos ayudará, Señor. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tu palabra trae vida y transforma las mentes y los corazones del hombre. Te amamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Da un aplauso al Señor. Amén.